El cerebro neocórtex. Esta es la tercera parte de lo que es el video de los 3 cerebros. Este cerebro neocórtex, o cerebro ejecutivo, es el lugar donde se produce la gestión de planes, pensamientos y decisiones. La corteza cerebral es la zona más nueva del cerebro y es el resultado más reciente de su evolución. Tiene menos de 4 millones de años. En los seres humanos, el neocórtex es mayor que en cualquier otra especie. Es la parte que nos hace verdaderamente humanos. Él construye la elaboración del yo y la autoconciencia. Asimismo, es el asiento de la percepción consciente, donde se encuentra el libre albedrío, los pensamientos, la capacidad de aprender, razonar y racionalizar, y nuestra creatividad. Nuestro cerebro pensante nos permite aprender y recordar todo lo que experimentamos en el mundo exterior para modificar nuevos actos a fin de hacer algo mejor o diferente, o repetir una acción si tuvo resultados positivos. En él se realizan las funciones superiores: racionamiento, planificación, racionalización, aprendizaje, memorización, creación, análisis, comunicación verbal y muchas otras. Sin la corteza cerebral, nuestros sentidos serían siendo capaces de alentarnos de que tenemos hambre, pero no irían más allá. Es la corteza cerebral la que nos permite interpretar esa sensación de hambre que nos entra a media mañana en nuestro trabajo y nos impulsa a elegir entre las múltiples opciones posibles. Ejemplo: hacemos la tarea antes de comer, la posponemos y nos damos un descanso, la dejamos para otro día, etc. Además, este nuevo cerebro tiene una capa interna de soporte y una capa externa. La capa interna es como la pulpa de una naranja, mientras que la externa es la corteza, que es la que sería como la cáscara. La mayor parte del cerebro está estructurado en intrincados pliegues y no en simples capas. Aunque los centros emocionales surgieron de nuestra raíz más primitiva, el cerebro reptiliano, y más tarde añadiéndose el papel del sistema límbico, el paleocórtex. El desarrollo de la neocorteza nos ha permitido añadirles un conjunto de matices, además de generar enormes ventajas en nuestra capacidad para sobrevivir. Nos dotó de ingenio y habilidades para elaborar estrategias y planificar. Se compone de las siguientes partes. Primero, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, esta estructura es un conjunto aproximadamente de unas 300 millones de fibras nerviosas, axones, que conectan los 2 hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Los impulsos nerviosos viajan sin cesar hacia uno y a otro lado, a través del cuerpo calloso, otorgándole a nuestro cerebro la singular capacidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas. Es gracias a esto por lo que tenemos un cerebro igualmente dotado para el razonamiento lógico.
el hemisferio izquierdo, como para la creatividad, la intuición, propios del hemisferio derecho. El cuerpo calloso es distinto en hombres y en mujeres. Es de mayor tamaño en las mujeres, lo que permite integrar mayores pensamientos que relacionan elementos que están bastante distantes y a su vez son muy diferentes entre sí. De ahí que las mujeres, para resolver un problema, tienen en cuenta una visión mucho más amplia y con todos los detalles, mientras que los hombres tienen una visión como más focalizada. Lo que necesitamos saber es cuál es nuestro hemisferio dominante y tomar la decisión de entrenar la parte que creemos que es pasiva, teniendo en cuenta que aunque cada hemisferio actúa como dominante en algunas actividades, ambos participan en todas las áreas. Debemos actuar con todo el cerebro. Debemos saber que si predomina el hemisferio izquierdo, va a tender a centrarse en el foco de un problema, que si aún incluye el hemisferio derecho, va a percibir los problemas como un todo, añadiéndole la información que en un principio no le pareció relevante y que le permite la apertura de nuevas posibilidades. El responsable de esta área es el cuerpo calloso. En el hemisferio izquierdo se caracteriza en esas personas tranquilas y serenas, cuidadosos y ordenados, organizados y previsores. Son de espíritu científico. Se manejan con modelos y símbolos. Aprenden con un plan estructurado. Tienen buena memoria. Prefieren los esquemas. Leen despacio y analizan el texto. Quieren reglas claras y por escrito. Prefieren el trabajo individual al de equipo. Tienen facilidad para la concentración. Mas en cambio, las personas con predominancia derecha son espontáneos y dinámicos. Es una persona desordenada, falta de previsión, espíritu experimental. Aprende sin plan, enlaza ideas, reformula con su lenguaje. Falto de vigor en los esquemas, lectura rápida y global. No acepta las reglas, las discute. Le gusta el trabajo en equipo. Se distrae. No tiene noción del tiempo. La otra gran estructura es la corteza cerebral. La corteza cerebral, a su vez, está compuesta por 2 lóbulos frontales, 2 parietales, 2 temporales y 2 lóbulos occipitales. Los lóbulos frontales son los responsables de las acciones voluntarias y en gran parte de la focalización de la atención. También coordinar casi todas las funciones del resto del cerebro. Los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales se encargan de las sensaciones relacionadas con el tacto, los sentimientos y las tareas visoespaciales. Asimismo, la orientación corporal y también coordinar algunas funciones del lenguaje. Los lóbulos temporales
son los que procesan sonidos, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje y la memoria. Son los centros que interpretan los olores. Una parte de estos lóbulos nos permite elegir qué pensamientos queremos expresar. Los lóbulos occipitales se encargan de la información visual y a menudo se les denomina corteza visual. Podemos concluir que este nivel cerebral que caracteriza al ser humano es la sede del pensamiento y de las funciones cognitivas más elevadas, así como del razonamiento abstracto y del lenguaje. Contiene los centros que interpretan y comprenden lo que percibimos a través de nuestros sentidos y añaden a nuestros sentimientos lo que pensamos sobre estos. A pesar de que hoy en día la ciencia ha demostrado que diversas especies animales pueden ejecutar denominadas funciones relacionadas con el neocórtex, únicamente los seres humanos llevan a cabo determinados procesos intelectuales que nos conectan con la conciencia tal y como la conocemos como seres humanos. A mayor desarrollo de la corteza cerebral, mayor desarrollo social y capacidad de elaborar sociedades más armoniosas, organizadas y de mayor complejidad. Por tanto, una buena sincronización produce en primer término la visión mental creativa y posteriormente el análisis y seguimiento exacto de los procesos que vamos a seguir. Son los nuevos avances científicos los que propugnan que no importa tanto la función que realiza cada una de las partes por sí solas, sino el modo en que éstas se conectan entre sí para trabajar en conjunto y en tiempo real, de forma sincronizada. Por tanto, podríamos decir que estos tres cerebros equivalen en sí a tres computadoras biológicas interconectadas, cada una con su propia inteligencia, su propia subjetividad individual, su propio sentido del tiempo y del espacio, y también su propia memoria. Debemos saber que las decisiones que tomamos y que creemos haber tomado desde el raciocinio y la lógica, en realidad son movidos por las emociones, en lugar de un cerebro holístico, con cerebro completo. Por tanto, se cree que somos predominantemente seres emocionales. Una evidencia de ello la tienes en el marketing actual, que paradójicamente ha sido quien más provecho ha obtenido conociendo profundamente que la mayoría de las personas son predominadas por sus emociones. La industria de la publicidad se enfoca de forma prioritaria en las emociones y en los deseos básicos del ser humano, y lo hace porque sabe perfectamente que son los resortes para inducir a una decisión de compra. Y a pesar de que en tantísimas ocasiones la compra resulta impulsiva, nuestra parte consciente cree que ha sido tomada desde la lógica, la necesidad y desde el sentido común. Si eres observador, te darás cuenta que la industria de la publicidad cada vez hace más énfasis en explicar historias, sin ni siquiera mencionar las características del producto, y poniendo el foco de nuestra atención en evocadoras imágenes de emociones que reflejan determinados estilos de vida, dejando totalmente relegado las bondades y servicios de los productos.
Otro claro ejemplo de cómo las emociones rigen nuestra vida por encima de los demás aspectos se puede observar en cómo evocan eventos acaecidos muchos años atrás para conectarnos con determinados estados de bienestar, afectividad y todo tipo de recuerdos emotivos. A través de las emociones expresamos nuestra mayor capacidad como seres humanos, pero también a través de ellas podemos ser manipulados o lastimados. Es por ello que para el buen desarrollo evolutivo debemos mantenernos en equilibrio con todas nuestras partes. A medida que uno crece en este conocimiento de sí mismo, se puede tener mayor consideración hacia tus semejantes y volver juntos a nuestro estado de integración, que es el amor. Pero eso es algo que única y exclusivamente depende de cada uno de nosotros. Es decir, nuestro desarrollo del ser o nuestro crecimiento espiritual es algo que depende de nosotros. No es obra de un mensajero, ni de un ángel, o de que venga un Salvador por nosotros y nos dé la espiritualidad. La espiritualidad no es más que darnos cuenta de lo que somos realmente y descubrir y despertar nuestro verdadero ser, nuestro lado divino, y dirigirnos a través de él. La espiritualidad no depende de una religión institucionalizada. La religión es el amor, y todos somos amor. No depende de creencias o culturas. Nadie nos dará espiritualidad, porque ya somos seres espirituales. Somos luz, somos sabiduría, somos sagrados en naturaleza, y nuestras experiencias son de origen espiritual, solo que lo han olvidado, se han desconectado de su esencia. Esto es los 3 cerebros. Hasta aquí terminó el tema. No se olviden de compartir en sus redes sociales, dar like, comentar, y gracias.